Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, en todo el Ecuador y el mundo entero. Muy buenas tardes a todos mis hermanos, hermanas, amigos, vecinos. Yo no sé quién está al otro lado de la pantalla, pero muchas bendiciones de parte de Dios. Hoy sábado 21 vamos a continuar con las enseñanzas de nuestro Dios. Enseñanza que nos hace libre, enseñanza que nos hace caer la venda de nuestros ojos para poder ir entendiendo todos unánimes como un solo pueblo, entendiendo que eso es lo que le agrada al Señor. Al Señor le agrada que nosotros entendamos, que comprendamos, que le sirvamos, no con emociones ni sentimientos. No, al Señor le agrada que nosotros le sirvamos con conocimiento y convicción a través de su palabra. Es muy distinto, son dos cosas opuestas. Yo no le puedo servir al Señor, o sea, y si digo que soy cristiano, o sea, porque le sirvo a Cristo, quiere decir, más bien dicho, que yo como cristiano le sirvo al Señor con convicción y conocimiento. Conozco la palabra del Señor y me convence lo que leo. ¿Ah? Entonces hay personas que dicen que son cristianas o cristianos, pero le sirven al Dios con sentimientos y emociones. Quiere decir que cuando no se siente motivado con este sentimiento, con estas emociones, quiere decir que ya no le sirve. ¿Por qué? Porque como están con un sentimiento bajo, una emoción baja, pues, ay, no, que Dios se ha olvidado de mí, que pobrecito yo, parece que Él no me escucha. No, el Señor sí nos escucha, el Señor nos ve, aún nosotros pensando, el Señor sabe lo que estamos pensando. Él es el que escudriña nuestro pensamiento y sabe las intenciones de nuestro corazón de cada uno de nosotros a nivel mundial. Entonces, conociendo eso, ¿yo para qué voy a estar dudando? Yo no le puedo servir al Señor con esos sentimientos y esas emociones. No, con conocimiento y convicción, ahí cambió la cosa. Si de pronto me quiero sentir desmotivado, pues ya sé que no tengo que estar desmotivado, sino tengo que estar ocupado en la palabra del Señor, leyendo, escudriñando, sabiendo y entendiendo que si de pronto no viene lo que le estoy pidiendo, pues es porque hace falta más oración. Entonces hoy sábado vamos a aprovechar para agradecerle lo que Dios nos ha dado hasta hoy y para el día de mañana, domingo, recibir la bendición que viene de parte de Dios, que es la prosperidad. Y la prosperidad que estoy hablando no es la que comienza en el bolsillo, sino en el corazón. Bien, entonces, vamos a orar agradeciéndole entonces al Señor. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias papá precioso porque me has bendecido. Señor amado, yo sé que tú eres quien me has bendecido desde el día domingo hasta hoy, Señor amado. Muchísimas gracias papá precioso. Siempre te he estado pidiendo y nunca te he estado agradeciendo por lo que ya me has dado, por lo que tú me has regalado, Señor. Me has regalado vida, salud, amor, gozo, entendimiento y también estos momentos de poder aprender de quién es el verdadero Dios, quien siempre se ha querido mostrar, pero por las falsas enseñanzas, Señor amado, que hemos aprendido, me he confundido. Pero ahora gracias, Señor, porque me has dado todas estas clases de bendición. Me ha dado vida, me ha dado a mi familia, me ha dado la bendición de poder abrazar a mis hijos, a mi esposa, a mis amadas hermanas, han abrazado a sus esposos. Gracias, papá precioso, por esa bendición, Señor amado. Hay veces, Señor amado, que teniendo hijos ya no lo pudimos ver, que teniendo padre ya no lo pudimos ver, no pudimos abrazar a nuestros familiares, Señor. Gracias, papá precioso. Eres el Dios eterno, quien nos bendice con todas estas grandezas que nosotros, pues, somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos porque lo mucho que tú nos has dado, nosotros
no tenemos puesto en esa bendición, sino que tenemos puesto en lo que aún todavía de pronto no es de recibirlo, porque tú sabes que si que nos das eso que te pedimos, no podemos envanecer. Pero ahora sabiendo y entendiendo y comprendiendo y estudiando, analizando, eh, para poder aprender que más adelante puedo yo recibir esa bendición, pero no me puedo estar enfocando en lo que viene a futuro, sino más bien enfocados en ti, puesto los ojos en ti, papá precioso, para estar agradecido, viviendo en gozo hoy, Señor. Hoy, papá precioso. Mañana, pues ya veremos. El futuro, tú eres dueño de mi futuro. Papá precioso, qué bendición, qué privilegio de que tú me pongas ese entendimiento, ese pensamiento, Señor. Papá precioso, también quiero intervenir por todos, por todos mis amigos, mis familiares, Señor amado, porque de pronto ya recibieron eso que tanto te hemos estado pidiendo. Gracias, papá precioso. Y lo que aún todavía no hemos recibido, Señor amado, sabemos y entendemos de que sí va a venir, confiando, esperando y aceptando tu preciosa voluntad. Señor amado, te damos gracias, Señor amado, también por, por todas estas enseñanzas que vienen de parte de ti, siendo guiado por tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos, vecinos, conocidos, llame a su familiar, comparte la palabra. Usted no sabe lo que se puede estar perdiendo de esa otra persona que de pronto quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar, pero ya no hay nadie quien enseñe, ya no hay nadie quien predique la palabra del Señor, la verdad. No estoy diciendo que yo tengo la verdad, no, no, no. Lo que yo le estoy diciendo es que la verdad de Dios es dueño de mi vida. La verdad es Cristo. Punto. Ahí muere. No que mi religión me enseñan esto. No, no. Aquí no estamos aprendiendo religión, sino una relación a través de su palabra. Y nos habíamos quedado la semana pasada en las excusas, pues, ¿no? Y que nosotros ponemos cuando el Señor ya nos ha elegido y nos tiene harto trabajo, señores, mis amados, mis amigos. Hay hartas cosas que hacer, hay mucho que aprender y el Señor nos quiere bendecir con todas estas. Nos quiere bendecir y nos ha elegido. Ahora vamos a estudiar, a entender que Dios hizo estas 10 señales, prodigios, milagros en el pueblo de Egipto. Porque acuérdense que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, era esclavo 430 años y aprendieron todas estas clases de cultura, aprendieron todas estas clases de adorar a ídolos. Entonces, ahora Dios elige a Moisés para que vaya a Faraón, a Egipto, bueno, para que libere el pueblo. Entonces, para que, como era un propósito, pues no, que ya vamos a estudiar, entonces ustedes tienen que entender que todas estas cosas que pasaron, que pasan, es un propósito de Dios. Vamos a leer la primera plaga eh, que pasó, que sucedió en Egipto, bueno, y el poder de Dios se manifiesta aquí. Vamos a leer para poder entender. La primera plaga de las culebras, bueno, vamos a leer de Éxodo del 8 al 13. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, tomad tu vara y echarla delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón a su vara delante de Faraón y de sus siervos.
y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Mire, usted tiene que entender eh, que en el pueblo de Egipto siempre tenían muchos dioses. Dioses culebra, mosca, rana, vaca, todas estas clases de animales que pues ellos pensaban que así eran de afrenta, pues, ¿no? Que eran un peligro. Entonces ellos hacían dioses, se creaban dioses, se creaban dioses. Entonces Dios, el propósito de él era que todos sus dioses, Dios iba a destruirlo a cada uno. Ahora, usted también tiene que entender que Dios tiene poder. Y Satanás, hechiceros, todo eso también tiene poder. Pero tienen poder porque Dios mismo les permite tener ese poder. Pero Dios, el verdadero, el único, destruye todas estas cosas. Aquí en la lectura entendemos que Moisés obedece a Dios y la vara que él tenía pues se convirtió en una culebra. Entonces vienen los hechiceros y hacen lo mismo, pero la culebra que tenía de parte de Dios, o sea, que puso Moisés por medio de su vara, bueno, se las comió, las destruyó toditas. Entonces destruye Dios a ese Dios. ¿Entiendes? Vamos a ver la segunda plaga. Vamos a leer Éxodo 7:20. 7:20 al 25. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podía beber de las aguas del río. Y se cumplió 7 días después que Jehová hirió el río. Una vez más, Dios ordena a Moisés que golpeara el agua y se convirtió en sangre. Lo mismo hicieron los hechiceros, pero la diferencia es que ellos no pudieron convertirla de nuevo en agua para poder beber. Y por 7 días estuvieron sin agua ahí en Egipto. Vamos a seguir. La tercera plaga. Éxodo 8 del 10 al 15. Esta es la plaga de las ranas. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tu casa, de tu siervo, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Ve?
el poder de Dios hizo que todas estas cosas pasen y la tierra apestaba. Una vez más, para que el pueblo de Israel diferenciara entre los dioses de Egipcio, porque ellos estaban adorando a falsos dioses, para que se dé cuenta quién es el verdadero Dios. Vamos a la cuarta. La cuarta plaga es la plaga de los piojos. Vamos a leer Éxodo 8 del 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con su encantamiento, pero no pudieron. Y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí ya va cambiando la cosa. Dios manda a Moisés. Moisés obedece y comenzó a existir piojo, que le cayó a los animales, a los mismos brujos. Y ellos quisieron hacer lo mismo y no pudieron. Y más bien, ellos le dicen a Faraón que el dedo de Dios es este. Ya no pudieron. Y entonces el Faraón seguía con su corazón endurecido y no quería dejar al pueblo, dejarlo libre, pues, ¿no? Entonces vamos a seguir aprendiendo. La plaga de las moscas, moscas molestísimas. Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las cosas de su siervo, sobre las casas de su siervo, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Usted tiene que entender que todas estas cosas que pasaban era en todo el país de Egipto. No es que solamente en una parte, no, en toda. Y el poder de Dios era que a ningún hijo, a ninguno de los pueblos de Israel no le pasaba nada. ¿Me entiende? Por eso le digo que esto era un propósito para que el pueblo de Israel se diera cuenta el poder de Dios y poder diferenciar. ¿Me entiende? Que existen muchos dioses y que también puede hacer ciertas cosas, pero no más, escúcheme, no más que el poder de Dios que hasta lo destruye. Entonces era un propósito para que el pueblo se vaya dando cuenta. Vamos con la siguiente plaga. Ahora viene la plaga de del ganado. Vamos a leer desde Éxodo 9 del 6 al 7. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Sí ve? Ya los hechiceros ya no hacían nada, pero todo lo que el Señor decía se cumplía y todo el ganado de Egipto moría, pero ni uno del ganado de Israel, del pueblo de Israel. Mire el poder del Señor. Cuando nosotros comenzamos a creer, Él mismo se muestra para nosotros darnos cuenta del poder de Dios. Vamos a seguir. Viene la siguiente plaga. La plaga de la úlcera. Vamos a leer de Éxodo 9 del 10 al 12. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido
y que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los halló como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Sí ves? Dios hace caer úlcera, o sea, sarpullido, pues, ¿no? De la calor, de tanta calor que, que hay en este país, en Egipto, pues, ¿no? Y, y por la calor, pues, obviamente le cae este sarpullido que uno, pues, comienza a rascarse, a rascarse. Aquí en la costa sucede lo mismo, pues, ¿no? Pero no alcanza al grado de este pueblo, de Egipto. No es lo mismo. Entonces se rascaban, esa rascadera producía grano, pues, ¿no? Entonces ahí venía, eh, eso se inflamaba y obviamente pues se producía pus. Entonces que eso ya se hacía como úlcera. A eso se refiere, bueno. Bueno, vamos a seguir octava, la octava plaga. Éxodo 9, 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Mira el poder del Señor. Donde un lugar donde había tanta calor, de repente, bueno, no había llovido mucho tiempo, de repente comenzó a caer granizo y fuego. Imagínense, sobre toda la tierra de Egipto, todo el pueblo. Entonces, tenemos que tener también que Dios quiere protegernos, pero nosotros nos damos cuenta que por servir a dioses ajenos, endurece Dios el corazón de todas estas personas que andan sirviendo a otros y no se da cuenta que estamos en el pecado, que, que nos pasan las cosas y nos damos cuenta y seguimos ahí y nos damos cuenta, pero nosotros necios tenemos endurecido el corazón y no salimos del pecado para ser bendecidos por el Señor. La próxima plaga es eh, la plaga de la langosta, pero no es de la langosta esa que nosotros comemos, el marisco, no, es de eso del saltamonte, esa clase de plaga es, esa clase de langosta más bien dicho es. Vamos a leer Éxodo 10 del 12, Éxodo 10, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Mire, la plaga de la langosta se comió todas las cosas verdes, todo lo que había quedado. O sea, ya había destruido la vaca, el ganado, pues no. Ahora esta langosta se comió todo el sembrío que ellos tenían y ya no había nada. Todo en todo Egipto, pero en todo el país. No, la siguiente plaga es la plaga de las nieblas. Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea que en pleno día, de repente hubo una gran tiniebla que ni cerquita, abriendo bien los ojos, no podían ver la mano y andaba así como dice, pues, ¿no? Dice, tanto que cualquiera las palpe. Tenían que estar ahí palpando porque no veían ni estando cerquitita. Ese es el poder de Dios. Y ya aquí ya los hechiceros ya no hacían nada, ya no podían hacer lo mismo, ya no.
Ya ellos ya se dieron cuenta quién era el verdadero Dios, los egipcios. Obviamente que el pueblo de Israel también se dio cuenta. Y existe una más, pero esa la vemos, si Dios permite y presta vida, el día de mañana. Así que hasta aquí nomás, mis queridos amigos, con la enseñanza del Señor. Así que, mis queridos amigos, no se quiera perder las enseñanzas del Señor, la siguiente plaga que la dejamos para el día de mañana. Que Dios te bendiga en este precioso día sábado. No se olvide para juntos seguir proclamando las verdades de mi Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.